primero que todo voy a leer las indicaciones de la clase online. De aquí en adelante, recuerden que vamos a tener todos los miércoles a esta hora, Presente. ¿ya? Espero más participación de ustedes, jóvenes. Las tareas, los desafíos que envío. Yo no sé si ustedes verán los videos que yo envío, porque siempre es 1, 2 o 3 máximo. 3 alumnos máximo que me envían los trabajos. En este momento yo tuve que hacer la retroalimentación con solamente una alumna que fue la que me envió la tarea. ¿Ya? Ya. Lo primero, voy a leer las indicaciones de las clases online para que ustedes vayan teniendo clarito cómo vamos a trabajar. Voy a leer textual. Dice lo siguiente. Para poder realizar una clase óptima y sin distractores, permitiendo un aprendizaje para todos y todas las estudiantes, se debe seguir las siguientes indicaciones. Lo primero, al ingresar a la clase online, deben anotar presente en el chat para registrar la asistencia. Entonces, como estas clases ahora son obligatorias, ¿ya? Yo tengo que pasar lista. Y al pasar lista, tengo que hacerlo de algún modo y lo voy a ocupar el chat, ¿ya? Entonces, en algunos casos, como Johan, yo sé que el único Johan que hay en el curso, puede colocar presente, y yo al tiro voy a captar que es él. Pero en otros... No, hay dos Johan ahora, profe, hay dos Johan. ¿Perdón? Hay dos Johan. Hay dos Johan. Llegó un niño nuevo que se llama Johan también. Pero ese no entonces nunca, así que... tendría que colocar su No, apellido, entonces. hay dos Cuando Johan. Ya. escribo en el chat, ¿le sale mi nombre o qué le sale? Por eso, algo ahora, tiene apellido o cómo. la idea, claro, su nombre y apellido. La idea es que ustedes coloquen presente su nombre y apellido en el chat, ¿ya? Qué hombre más guapo. Eso es para yo tener un registro de No. quienes participaron. Si Tiene ustedes mi no nombre. colocan, por favor, dígame, Matías. Matías levantó la mano, dígame. ¿Me quiere hablar algo? Estaba estirando. ¿No? Ya. Importante entonces que el chat solamente va a quedar para colocar la asistencia. Dylan, ¿algo me quiere decir? Oiga, profe, ¿sabe qué? Yo ahora tengo que ir a una cosa del médico, al dentista, y no voy a poder resistir a la clase. Ya después le envía una foto al profesor y eso va a servir como respaldo del documento que le entrega el médico. ¿Ya? Ya. Ya. Cuídese, que le vaya bien. Ya, gracias. Ya. Ya. Entonces, lo primero, cuando ustedes ingresen, colocar presente ya en el chat. Recuerden que todo lo que estamos nosotros en este momento hablando, van a escribir en el chat, todo queda grabado. ¿Ya? Entonces, importante que usen esta plataforma para lo que es importante, que son las clases. Si quieren hablar de otro tema o otro, no sé, no han visto a sus compañeros y buscan una instancia para ustedes poder conversar algún tema, ya sea de una niña, un niño, o de que el carrete que hicieron el fin de semana, da lo mismo lo que quieran hablar, háganse un grupito, o a lo mejor hagan este tipo de videollamada y puedan conversar entre todos ustedes. Pero esta clase, dejémosla específicamente para lo que es, ¿ya? Aprender de física. ¿Ya? 2. Dice, solo se responderán dudas a los estudiantes que usen el audio de la aplicación, ya que el chat está restringido para la asistencia. Muchas veces me encontraba yo en clases anteriores donde me colocaban, profesor, le están hablando por el chat, ahí le están haciendo las consultas. Por lo tanto, las personas que quieran hacer las consultas, colocan ahí levantar la mano, ¿cierto? Y hacer las consultas que es debida. ¿Ya? Profe, perdón, no coloqué levanté la mano. Pero ahí, por ejemplo, a mí el otro día me pasó que el micrófono no me funcionaba. ¿Qué en este caso? Bueno, algunas personas están trabajando con el chat, me refiero, están viendo el chat, así que ahí un compañero, ¿cierto? Un amigo o una amiga ahí le puede decir, profesor, ¿sabe qué? El Sebastián no le funciona el micrófono, ¿lo puede usted, por favor, atender el chat? O traspasar la pregunta, ¿ya? El Sebastián quiere hacer tal pregunta. Algo así, traten de ayudarse, ¿ya? 3. Los alumnos y alumnas que no permiten la realización de la clase con normalidad, se le silenciará el audio y solo podrá ser un observador, ¿ya? Muchas veces me encuentro con alumnos que empiezan a conversar de temas que no son relevantes, que no tienen nada que ver con la clase, o a tirar la talla, o algunos a rayar la presentación. Esas personas se le va a dejar que lógicamente estén en la clase, pero se le va a colocar silencio para que solamente puedan ver la clase. Y la última, que es muy importante,
participación, ¿ya? Dice un indicador a evaluar este semestre. Entonces, no es la idea que se levanten temprano, bueno, no es tan temprano, son las 11, así que no creo que sea tan temprano, pero que estén despiertos un poquito más temprano de lo común, y solamente para ver una clase como grabada, no es la idea. La idea es que ustedes participen, que hagan las consultas, interactúen, ¿ya? Ya, eso es. Con respecto a las indicaciones que vamos a trabajar, ¿alguien tiene alguna duda con cómo vamos a trabajar? ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Sí, claro. ¿Clarito? Ya, qué bueno. Claro. Claro. Ya. Vamos a ir a la clase. Ya. Ahí se les ve la clase a ustedes, ¿no? Sí. 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 Ya. Bueno, este es el mismo objetivo de la clase anterior para poder trabajar esta clase. Ustedes tienen que haber visto el video anterior, ¿ya? Yo dejé una pequeña tarea, son 2 problemitas que ustedes debían desarrollar. La retroalimentación la voy a hacer solamente con una persona, una sola alumna entregó la tarea de esta clase, por lo tanto voy a trabajar con esa alumna y ustedes tendrán que hacer las preguntas que corresponden, ¿ya? El objetivo de la clase era interpretar analíticamente y gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Estamos trabajando con el texto escolar, importante, que se encuentra en la página 138 y 139. Por lo tanto, les recomiendo siempre, de ahora aquí en adelante, que trabajen el computador de frente o el celular, no sé cómo están trabajando, una calculadora, su lápiz, ¿cierto? Y cuaderno para que vayan haciendo anotaciones. Así que voy a trabajar igual como trabaja el profesor de biología, su profesor jefe, ¿ya? Que él normalmente le va a pedir el cuaderno cada cierto tiempo, yo también a lo mejor le voy a pedir el cuaderno, a lo mejor cuando volvamos, y si esto se alarga más de lo que se ha alargado, ¿cierto? En algún momento le voy a pedir el cuaderno que lo vayan a dejar al establecimiento y ahí lo voy a revisar. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes vayan tomando apuntes, ustedes saben lo más importante, el objetivo, la fecha, ¿ya? Ya. Esto fue lo que quedó como tarea. Profe, dígale que no hace Por favor, la persona que está... Ya, hay personas que ingresan para puro molestar, ¿ya? Mutelo, profe, mutelo. Mutelo. Sí, Sí, COVID-19 llamada al apoderado, así que no te preocupes. Hablo con el profesor jefe. No sé quién es COVID-19, pero bueno, ahí está COVID-19. Ya, había 2 problemas que ustedes debían desarrollar. El primero era un automóvil sigue una trayectoria. Vamos a... ¿Y no puedes sacarlo de la... Sí. Creo que lo hackearon. Ya lo saqué. Ya. Una lástima que existan alumnos que ingresen solamente por molestar. Una pena. Ujú. Bueno, dice un automóvil sigue una trayectoria que se describe en la siguiente tabla. Y ahí está la tabla que yo les coloqué, que representaba la distancia, ¿ya? 0 metros, 1,5 metros, 3 metros y 4,5 metros. Y estaba el tiempo en segundos, 0 segundos, 12 segundos, 24 segundos y 36 segundos. Y después, a partir de la información, había que describir si el automóvil iba en un movimiento rectilíneo y cómo lo sabe. Esa era la primera pregunta. Después la segunda, dice en el gráfico se presenta para variar la posición de un insecto en el tiempo, si este se mueve en línea recta, entonces determine cuál fue el desplazamiento del insecto, cuál fue su velocidad y qué distancia avanzó de 0 a 3 segundos. ¿Ya? Y ahí está el gráfico. Entonces, nos vamos a la siguiente. Ya, ahí está la misma pregunta. Y esto fue lo que respondió una compañera, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo la compañera? Recordemos, primero voy a colocar aquí abajito, que para determinar la velocidad de un móvil, ¿cierto? Habíamos dicho que era el intervalo de la distancia
dividido por el intervalo del tiempo. Eso es igual a la distancia final menos la distancia inicial, dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, lo primero que debía saber la compañera era que la definición de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguien sabe cómo es la definición de un movimiento rectilíneo uniforme? ¿O cuáles son las características que debe tener? ¿Alguien? Que mire los apuntes o algo. Si ¿No? quiero lo puedo buscar por Google, Ah, pero sí, no. yo. La, Ya, tra- la trayectoria es una línea recta y su ya, velocidad es constante. ya. Esas son las dos cositas que debe tener, ¿cierto? Una, que la trayectoria sea una línea recta y que la velocidad sea constante. Y aquí fíjense que la compañera, ¿qué es lo que hizo? Determinó las velocidades. Determinó la velocidad en el intervalo primero desde acá, este intervalo, dijo 1,5 menos 0 dividido 12 menos 0. Y le dio 0,125 metros por segundo. ¿Ya? Ahí está. Después la compañera determinó otro intervalo. Dijo este intervalo, ese que está acá. Dijo 4,5 menos 3 dividido por 36 menos 24. Y eso le dio también 0,25. Después tomó otro intervalo. ¿Cuál intervalo tomó? Este de acá, 4,5 con el 1,5 dividido por el 36 menos el 12. Y eso también le dio 0,125. Y al último tomó otro intervalo, tomó 4 intervalos la compañera, dijo 3 menos 1,5 dividido por 24 menos 12. ¿Ya? Y eso también le dio 1,5. Entonces, si se fijan, todas las velocidades son las mismas. ¿Ya? Aquí hay un pequeño error de la compañera. ¿Cuál es el error? A ver si lo encuentran ustedes en el gráfico. ¿Cuál es el pequeño error que tiene el gráfico? ¿Que tiene que empezar desde cero? Ya, ahí empezó desde cero, ¿cierto? Pero hay otro O error. sea, pero, Le faltó el Tiene 0,5. otro cero Eso ahí. mismo, que Ah. la distancia tiene que ser todos. Fíjense que acá ella tomó 1, 1,5. Después 2, 2,5. Siempre fue 0,5 en 0,5. Por lo tanto, aquí le faltó el 0,5 ahí. El 0,5 y aquí empezó el 0. ¿Ya? Entonces, el 0 debería estar ahí y la recta debería ser así. Y ahí se ve más, ahí debería ser. ¿Ya? Y ahí sí se ve más lineal. ¿Ya? Entonces, fíjense que la velocidad va a ser constante. Entonces, lo primero está bien. ¿Y cuál fue ella dio una respuesta? Voy a sacar esto, permiso. Voy a borrar esto de acá. ¿Ya? ¿Ya? La respuesta que dio la compañera dice sí, ya que al sacar la velocidad de cada intervalo dio exactamente la misma velocidad. Entonces, lo que ella dijo que la velocidad era constante. Pero, ¿qué pasa con la trayectoria? Porque me falta la trayectoria, ¿cierto? Puedo decir que esto me permite, este gráfico o estos datos me permiten analizar de qué es en línea recta. ¿Alguien me quiere dar alguna respuesta? Porque, Una pregunta, profesor. dígame, Esto describe el automóvil en movimiento, esa cosa. ¿sí? ¿Es como para calcular la distancia de que recorre en cierto tiempo o algo así? Claro, la distancia que, bueno, aquí el gráfico me va diciendo que la distancia que recorrió en 36 segundos fue 4,5 metros. La distancia que recorrió en 24 segundos fue de 3 metros. La distancia que recorrió en 12 segundos fue de 1,5 metros. Ahí me está definiendo cuánta distancia fue la que recorrió. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Ahora, la trayectoria, recuerden que es el camino que uno sigue desde un punto inicial a un punto final. ¿Ya? Y habíamos dicho que para que sea un movimiento rectilíneo uniforme, la trayectoria tiene que ser una línea recta. Tiene que ser una línea recta, supongamos, así, una línea recta. Pero yo con los datos que tomé, ¿puedo decir que la trayectoria es de esta forma o de esa forma? ¿Es una línea recta o es curvada? ¿Qué les parece a ustedes?
¿ya? Porque lo primero que sacamos fue la velocidad. La velocidad estamos clarito que es constante, por lo tanto ya tenemos un punto 10. Ahora, lo que nos falta es sobre la trayectoria, si es una línea recta. Yo con estos datos que tomé, ¿puedo decir que la trayectoria es una línea recta? Sí. Ya, ¿cómo? Sí. Porque sí. Dígame, Sebastián, usted dijo sí. Sebastián, sí. Pucha, profe, me ponen un aprieto. Porque, bueno, para empezar está representado súper bien en el gráfico, entonces, a entender eso. O sea, yo no estoy entendiendo mucho, pero por el gráfico me podría guiar un poco y entender. Ya, Eso. Dije sí ya, porque ya, fue sí. una corazonada. Pero tengo razón, ¿o no? Sí, tiene razón. La justificación no es muy concreta, pero sí tiene razón. Y mire, principalmente, Porque cuando exista una velocidad va a ser constante, siempre yo voy a definir que su movimiento o su trayectoria es una línea recta. ¿Por qué? Porque fíjense que supongamos que vamos en un auto y el auto va en una curva, va en una cuesta. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el auto llega a una curva con respecto a la aceleración? Frena. Se reduce. Frena, reduce. ¿cierto? Baja su velocidad, la baja. La baja su velocidad, por lo tanto ya la velocidad no es constante, ¿cierto? Mientras que en una línea recta, ¿qué pasa cuando un auto va en una línea recta? Va La velocidad. a una No, velocidad, ¿cómo se dice? mantiene la Como velocidad. O sea, Constante. normalmente puede constante. mantener la ¿Ya? velocidad. Entonces, Mantiene una velocidad. mantiene una velocidad constante, ¿cierto? Entonces, esa es la definición. El gráfico, al decirme que la velocidad es constante, me está diciendo automáticamente que va en una trayectoria de línea recta. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando, cuando vamos en una curva, normalmente la aceleración o la velocidad va a disminuir o va a aumentar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la compañera, bueno, le faltó aquí completar un poquito, pero sí está bien. Ya, sigamos con la otra pregunta. ¿Quedó clarito o no? Sí. Ya. Veamos la segunda pregunta. Dice, en el gráfico se presenta cómo varía la posición de un insecto en el tiempo. Si este se mueve en línea recta, entonces determine cuál fue el desplazamiento del insecto, cuál fue su velocidad, qué distancia avanzó entre 0 y 3 segundos. ¿Alguien me quiere responder la primera? Antes de ver la respuesta de la compañera. ¿Cuál fue el desplazamiento mirando el gráfico? Recto. No, Está es su en ascenso, trayectoria. ¿Ah? no sé, pues, en ascenso. Eso se refiere, ese ascenso que viene acá es la velocidad, va a es una velocidad constante, ¿ya? Positiva. Pero la trayectoria, recuerden que el desplazamiento va a ser la distancia desde el punto final al punto inicial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distancia final acá? ¿Cuál es la distancia final acá? Recuerden, el Un desplazamiento, metro. lo voy a colocar ahí, Un Está a centímetro. 3 centímetros del es piso. la distancia final menos la distancia inicial. ¿Cuál es el desplazamiento, la distancia final? ¿Alguien? ¿Cuál es la distancia final? Veanla acá, en posición. ¿Dónde está la posición acá? No sé. ¿Dónde A está la 3 posición? centímetros del piso o ¿Ah? a 1 centímetro arriba, no sé, 1 centímetro positivo, no sé. Ya, 1 centímetro positivo. ¿Cómo lo sacó? Mire, la distancia final, ¿cuánto es? ¿En dónde termina? Supongamos que empezó acá, ¿cierto? Ahí y entonces, terminó acá. ¿es 3 menos 2? 3 menos 2, y es igual a 1 ¡Woo! centímetro, ¿ya? Centímetro. A ver si se dije hace rato, profe. Qué grande Ah, lo está. dijo, no lo escuché, disculpe, no lo escuché. Ah, lo perdono, lo perdono. Ya. Ya, entonces ese es el desplazamiento, recuerden, es la distancia final menos la distancia inicial. ¿Ya? Y él comenzó acá, en los 2 segundos, por lo tanto es 1 centímetro. La compañera, ¿cómo puso? Voy a borrar lo mío que coloqué, voy a rayar. Ya, ahí la compañera colocó el desplazamiento que realizó fue de 1 centímetro. Recordando que el desplazamiento que se colocaba una rayita, porque una línea recta va a ser la distancia final menos la distancia inicial, y eso era igual a 3 menos 2. ¿Ya?
Después dice, ¿cuál fue su velocidad? ¿Recuerdan cómo era la velocidad? ¿Cómo era la velocidad? Ve- ¿Se acuerdan? No. ¿La velocidad cómo era? Subió 1 centímetro en 3 segundos. ¿Sirve eso o no? ¿Esos datos? Sí, sí sirve. Sí, porque la velocidad es distancia dividido por tiempo, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la distancia? O el desplazamiento, perdón, desplazamiento. El desplazamiento nosotros sabemos que es 1 centímetro, ¿no? ¿Ya? Y el tiempo que se demoró de ir de aquí hasta aquí, ¿cuánto se demoró de ir de aquí hasta aquí? ¿Cuánto fue el tiempo que se demoró? 3 segundos. 3 segundos. Por lo tanto, la compañera ahí puso. La velocidad es el intervalo de la distancia dividido por el intervalo del tiempo. ¿Ya? Entonces ahí le quedó a ella 3 menos 2 arriba, ¿ya? Y abajo le quedó 3 menos 0. Y eso le dio 1/3, que es lo mismo que colocar 0,3 centímetros por segundo. Y mire la compañera lo que le colocó, centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí en centímetros, ¿ya? Muy bien la compañera acá. ¿Quedó clarito lo que hizo ahí la compañera? Sí. Sí. Ya. Y la respuesta número 3, ¿qué distancia avanzó? ¿Alguien? ¿Qué puedo decir? 3 centímetros, ¿no? ¿Ah? ¿Avanzó 3 centímetros o no? Sí, No. pues, sí, ¿Por qué 3 ¿no? centímetros? Usted dice que avanzó desde aquí hasta allá. Ah, pero es que esa cosa sigue. Pero ¿no? ahí dice posición, po. Entonces, está en el 2, yo creo que te ha empezado del 0, po. Está en el 2 y llega al 3, po. No, O- pero miremos el gráfico nomás, el gráfico. ¿Qué me está diciendo el gráfico? La distancia que avanzó. Miren, un dato importante, les voy a decir, es que cuando se Profe, mueve en línea no, recta, ¿ya? Escuchen eso, y anótenlo anótenlo ahí. Cuando un cuerpo o lo que sea se mueve en línea recta, el desplazamiento y la distancia es lo mismo, ¿ya? Porque coincide el desplazamiento y la distancia recorrida. ¿Ya? profe, Dígame. yo le estaba diciendo, pero estaba muteado así, rotando. Le decía que avanzó un poco más de 1 centímetro porque avanzó y también se inclinó hacia arriba. Fue en ascenso. Entonces, no sé si eso se considera también. Ya, miren. No, Recordemos que ¿verdad? Te reperdí yo. Olvídalo, ya, profe. la línea roja esa que está acá, esa línea roja, jóvenes, lo que representa es la velocidad. ¿Ya? El Luis Tavilo parece que tiene problemas con el... Se sale. Ya. Lo que representa esa línea que está acá, esa línea que está ahí, esa es la velocidad. Eso representa la velocidad, ¿ya? Cuando esto de acá es posición, cuando eso es tiempo, ¿ya? Eso lo vimos en la clase anterior, por eso es importante no saltarse las clases, porque es una continuidad. Miren lo que les dije recién, les dije, cuando un cuerpo se mueve en línea recta, el desplazamiento y la distancia recorrida coinciden, o son la misma. Por lo tanto, yo les pregunto nuevamente, ¿qué distancia avanzó entre 0 y 3 segundos? 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Un centímetro. No le perdió ese. ¿Por qué 5 centímetros? ¿Alguien me puede? Me dijo Israel, parece que fue. ¿Uno? Israel, ¿por qué 5 centímetros? Yo, Uno por ahí yo escuché. lo tomé, yo lo tomé del... ¡Un centímetro! Un Ah, fui yo. centímetro. ¡Un centímetro! Fui yo, no fue el Johan, fui yo. Ya. Ya pues, pónganse de acuerdo. Si no lo dijo el Johan, pues lo dijo el Israel. No, el Israel andaba diciendo 5 centímetros, por ahí escuché. Nada más Es perdido. que es para no humillar a los otros, pues, profe. Ah, ya, ya. Entonces, jóvenes, miren, un dato importante que es pregunta, porque vamos a hacer una pequeña prueba después, ya, por internet. Y una de las preguntas que siempre hago yo es, si va un cuerpo en línea recta, el desplazamiento y la distancia siempre son la misma, ¿ya? Porque coinciden en su trayectoria. ¿Ya?
Eso tengan clarito. Ya, entonces, ahí está la respuesta. La compañera que fue la única que envió el trabajo, le fue bastante bien. A ella, bueno, a todas las personas que envíen tarea, trabajo, yo a ellos le estoy colocando un puntaje. Este puntaje le va a servir para su nota final. ¿Ya? Por favor. Sigamos. Este ejercicio. ¿Alguien lo quiere leer? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Yo lo leo. ya, usted lo lee. Vamos. Juan y Pedro estudian el movimiento rectiliano y su representación gráfica. En un libro observan los siguientes gráficos. Juan señala que ambos informan lo mismo, pero Pedro le dice que cada uno entrega información diferente. De distintos movimientos, ¿qué información es posible extraer de cada uno de los gráficos sobre los movimientos representados? Muchas gracias, Diego. Catalina, dígame. Catalina está levantando la mano. ¿Catalina? ¿No? Puro chamullo, profe, puro chamullo. Ya, entonces, Dice fíjense, que se hay le dos pasó, gráficos. Hay dos gráficos que son exactamente muy similares, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia en los gráficos? ¿Qué es lo que cambia? La velocidad, hay uno que dice X por metro y el otro dice metro por segundo. Ya, bien, cambia. Este está hablando en distancia, entonces es un gráfico en tiempo en relación, perdón, en la distancia en relación con el tiempo, y este está hablando en velocidad, por lo tanto es velocidad en relación con el tiempo. ¿Ya? Y, a ver, alguien me podría decir qué es lo que se interpreta de este gráfico que está acá? Del primer gráfico, vamos a llamar a este gráfico 1. Y este le vamos a llamar gráfico 2. ¿Qué puedes decir del gráfico 1? ¿Qué pasa cuando avanzamos de 0 a 30 segundos? Aumenta la velocidad y después se mantiene constante y después disminuye al final. ¿O no? Ya. A ver, vamos bien, ya. A ver cómo fue lo que dijo. Ya, sí, está bien. Ya, primero, dijo la O velocidad. sea, la velocidad aumenta al principio, en los primeros 30 Ya, segundos. hasta los Después 6 se metros. mantiene- Hasta los 6 metros. Ya, Eso. Y se sí. mantiene constante. Ya, aquí la velocidad aumenta manteniéndose constante, ¿ya? ¿Cierto? Es una velocidad positiva, ¿cierto? Ujú. Ya, después, ¿qué pasa acá? Se queda. Mantiene. ¿Se mantiene la velocidad? Se mantiene la velocidad, ¿estás seguro? Ah, no, Eh, porque. Oh, Porque aquí estamos diciendo que la velocidad es constante y es positiva, lógicamente, porque de 0 a 30 segundos, ya, en 6 metros va se detiene. Ahí. aquí, eso, ya. Claro. Aquí la velocidad es 0, ya. Ahí la vamos a colocar. Porque estamos hablando de metros, pues entonces si no se mueve, no avanza ni baja. Pues. Muy bien, ya. Entonces aquí le voy a colocar la velocidad aquí. Es 0. Aquí vamos a colocar que la velocidad era positiva, la voy a colocar ahí un signo de positiva. ¿Y qué pasa acá de los 150 a los 180 metros? disminuye. Disminuye, ¿cierto? Entonces aquí la velocidad es Negativa. constante, pero va disminuyendo. ¿Se entiende lo que pasó, no? ¿Ya? Sí, Entonces, sí. aquí, en los 30 primeros segundos, ¿cierto? La velocidad es positiva. Podríamos sacar aquí cuánto es la velocidad. ¿Cuánto sería ahí la velocidad en ese lapso ahí? 30. 30 kilómetros. En ese no, aquí le vamos a colocar aquí, ahí, velocidad 1. ¿Cuánto sería la velocidad 1 ahí? Sería, ¿cuánto es la distancia ahí? 6 metros. 6 metros, ya. ¿Y cuánto es el tiempo? 30. 30 segundos. ¿Eso cuánto equivale? A 1/5, ¿no? Metros por segundo. Aquí dijimos que como no avanza, se mantiene quieto, la velocidad es 0. Y aquí, ya, la velocidad desciende, ¿cierto? Como que va frenando. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Lo voy a colocar aquí, V2.
¿Cuánto sería ahí la velocidad? Primero, como va así, inclinada hacia abajo, va a ser negativa, ¿cierto? Ya, ¿cuánto me queda? ¿Serían arriba? ¿Cuánto sería arriba en la distancia? 6. Ya, bien, 6 metros. ¿Y cuánto sería la diferencia entre esos dos? No. ¿Qué? Porque es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto es? Oh, 180 menos 150. ¿De verdad, jóvenes? 180 menos 30 150. segundos, 30 segundos, 30 segundos. No, no 30 sé. 30 segundos. Ah, sí, está bien, está bien. Ya, entonces ese es menos un quinto, metros por segundo. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Me dice, primero, la velocidad es constante en los primeros 30 segundos a un quinto de metros por segundo. ¿Ya? Después, la velocidad es cero, porque ni sube ni baja. ¿Ya? Es cero. Está quieto el vehículo, está en reposo. Y después aquí, la velocidad ya es negativa, porque está descendiendo, ¿ya? Y también es un quinto. Ahora analicemos el gráfico 2. Mire lo que me dice acá. Me está diciendo que los primeros 30 segundos, entonces, ¿qué es lo que me dice acá? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Ahí, en ese 30 segundos va a 6 metros por segundo, ¿cierto? Segundo. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí a la velocidad? Va aumentando. Va aumentando, por lo tanto, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración aumenta, ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Ya? La aceleración es mayor que cero. ¿Qué pasa aquí con la velocidad? Se mantiene, ese se mantiene. Ese se mantiene la Mantenemos velocidad, por lo tanto, ¿cuánto es la aceleración acá? se me olvidó. ¿Cero? Cero, No, muy bien, porque como se mantiene, no acelera ni desacelera, ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa acá con aquí este pedacito? En los Y últimos ahí 30 segundos. disminuye. Bien, disminuye, por lo tanto la aceleración va a ser menor que cero, ¿ya? Va disminuyendo, ¿ya? Entonces, fíjense acá, aquí me está hablando el gráfico de velocidades y aquí me habla de aceleración. ¿Ya? Esa es la información que yo puedo extraer. Y nosotros en la próxima clase vamos a empezar a trabajar con aceleración. Que vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Como último ejercicio, como un tema de investigación, le voy a dejar este desafío. ¿Ya? Tiene no una nota, va a tener un puntaje, porque es muy importante. Y la persona que quiera ganarse una nota, de las que le falta a lo mejor, ¿ya? Lo que voy a necesitar es que hagan una investigación sobre el proyecto Calan Tololo, pero es muy cortito. Solamente me tienen que informar de qué se trata, quiénes participaron, cuál es el aporte a la ciencia actual. ¿Ya? Esa es la tarea que les voy a dejar. Profe, Dígame. ¿puede ser escrito en el cuaderno o Donde en quieran. Word, por ejemplo? Ah, ya. Donde quieran. La idea es que ustedes ese día, no sé, la próxima clase, el próximo miércoles, me digan, profesor, yo investigué y quiero exponer lo que investigué. Y ahí ustedes ganarían una notita. Israel, dígame. profe, entonces, porque usted dice quiénes participaron, entonces eso se refiere a que en grupo, ¿o no? No. ¿Quiénes participaron en el proyecto? Porque hubieron personas que participaron, bueno, le avanzo un poquito, personas de Chile, también participaron personas de otros países. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. ¿De qué se trata el proyecto? ¿De qué se trató? Fíjense que habla del Tololo. Entonces ya sabemos que es de aquí de la cuarta regional. ¿Ya? Quiénes participaron y cuál es el aporte a la ciencia actual. ¿Ya? Ese le dejo como... Profesor, ¿para cuándo es? Dígame, ¿Para cuándo es? próximo miércoles, para la persona que quiera una nota. Ya, gracias. ¿Ya? Y la persona que quiera un puntaje me la puede enviar la investigación por el correo electrónico y
bueno, lo voy a recibir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me quedan 3 minutos. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Se entendió un poquito? Sí, se entendió. Sí. Entendí algo, entendí algo. Onda, tomé algo de punto. Ya, jóvenes, espero que haya sido productiva esta clase. Si sienten, por favor, si sienten ustedes que les falta todavía de movimiento rectilíneo, no quieren avanzar todavía, quieren seguir reforzando la materia, escríbanme un correo diciendo, profesor, ¿sabe qué? Me gustaría que siguiera trabajando con movimiento rectilíneo antes sí, del domingo para yo poder planificar la clase. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Ya. Bueno, profesor. Bien. Bueno, Me despido. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Cuídense. adiós, Chao, profe. profe, cuídense, Hasta gracias. luego.